Compañero que quisiera entrar también a la clase del día de hoy, avisarles y ya siendo las 17 vamos a comenzar. Sí se puede ver mi pantalla, ¿cierto? A ver, un segundo. Ya chicos, vamos a comenzar. Más bien disculpen la bulla. Espero que se pueda escuchar. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Somos de la ayudantía de Fisiología y Fisiopatología. En esta parte vamos a ver el capítulo de endocrinología y específicamente de páncreas endocrino, que si bien es un tema, por así decirlo, sencillo de entender, es un tema bastante importante y que creo que todo estudiante de medicina debería conocer, ¿no? Entonces, vamos a comenzar definiendo. Ok, yes. Aquí tenemos y vamos a hablar primero acerca de la histología del páncreas. En este caso vamos a saber que el páncreas es una glándula, es un órgano que funciona como una glándula mixta, ¿no? En este caso tiene función exocrina, en el cual va a secretar enzimas digestivas, pero también va a ser una glándula endocrina, disculpen ahí el error, una glándula endocrina que va a secretar hormonas. En este caso, la glándula endocrina del páncreas lo vamos a conocer como islotes de Langerhans. Estos islotes van a ser las glándulas endocrinas del páncreas. Y estas glándulas no van a ser nada más que conformación de grupo de células que van a cumplir cada una de ellas diferentes funciones. En este caso tenemos, por ejemplo, las células beta del páncreas, que van a secretar insulina. Tenemos luego las células alfa, que van a encargarse de secretar glucagón, y también las células delta, que van a encargarse de secretar somatostatina. Las dos principales hormonas que vemos aquí son la insulina y el glucagón, que son las más conocidas, por así decirlo. Ok, en este caso, las insulina y el glucagón van a tener algunas funciones que van a ser antagonistas en ciertos casos, ¿no? Pero antes de continuar con este cuadro comparativo que les he traído acerca de insulina y glucagón, primero tenemos que tener en cuenta que el, el páncreas, o mejor dicho, el islote de Langerhans, va a tener una distribución más o menos conocida. Por ejemplo, las células beta van a encontrarse en mayor cantidad y van a encontrarse generalmente en el centro, ¿no? Como vemos aquí, si siguen mi puntero, a ver, ya, aquí. Van a encontrarse mayoritariamente en el centro y son las que están en mayor cantidad, en mayor proporción. Las células alfa, por su parte, van a encontrarse, por así decirlo, en la periferia y van a ser en menor cantidad, ¿no? Y justamente ellas son las que secretan el glucagón. Ahora vamos a hacer una pequeña comparación entre insulina y glucagón. Entre insulina y glucagón. Primero, ya. La insulina, como parte de su conformación bioquímica, va a estar conformado por péptidos de 51 aminoácidos. En cambio, el glucagón es un péptido más corto de 31 aminoácidos. La síntesis de insulina se da en las células beta y de glucagón se da en las células alfa. Asimismo, ellas son las que secretan su contenido, ¿no?, hacia la sangre. El principal estímulo de secreción de la insulina es justamente el aumento de la concentración de glucosa en sangre. Y el de glucagón
se dice en los libros, ¿no? Según el Boron, que el principal estímulo de secreción del glucagón es la concentración de aminoácidos, pero así también es la insulina, que es la disminución de concentración de glucosa en sangre, va a generar que aumente la secreción de glucagón, para así justamente destruir el glucógeno y secretar las moléculas de glucosa a la sangre, ¿no? Bien, el principal órgano diana de la insulina, bueno, van a ser tres los órganos que van a ser reconocidos por la insulina, que justamente tienen células que contienen sus receptores de insulina, porque la insulina no es que va a entrar sin aviso, ¿no? La insulina tiene que ser reconocida y recibida por receptores de insulina. En este caso, las células que tienen receptores de insulina justamente son las células hepáticas, las células del músculo esquelético, pero también del músculo cardíaco, y las células del tejido adiposo, ¿no? O adipocitos. En este caso, el glucagón principalmente tiene sus receptores y su principal órgano diana es justamente el hígado. Y por último, la acción de la insulina justamente es regular el metabolismo de carbohidratos, pero no solamente de los carbohidratos, sino también de lípidos y proteínas. Y por último, el glucagón estimula la glucogenólisis, que es la ruptura del glucógeno para justamente así desprender las moléculas de glucosa para llevarlas a la sangre y así pueda compensar esa falta de glucosa en sangre, ¿no? Pero también no solamente hay la ruptura del glucógeno, sino también la gluconeogénesis, que es la formación de moléculas de glucosa a partir de otras sustancias, ¿no? Como por ejemplo aminoácidos, en lo que es insulina y glucagón, y también hemos visto la histología de los islotes de Erlangen. Ok. Bien, en la siguiente parte vamos a ver la síntesis y secreción de la insulina. En esta parte, primero tenemos que ubicarnos. ¿Quién se encarga de la síntesis de la insulina? Pues la célula beta de los islotes de Langerhans. Y las va a secretar directamente hacia la sangre. En este caso vamos a ver que la célula beta pancreática, como todo tipo de célula, va a tener un ribosoma. Y el ribosoma, como si nos acordamos, ¿no?, de clases de la academia, o eso también lo van a llevar en bioquímica, se va a encargar de secretar proteínas. En este caso va a secretar cadenas peptídicas, o sea que contienen aminoácidos, y en este caso va a secretar la cadena A, la cadena B y la cadena C. Estas cadenas no son más que cadenas de conjuntos de aminoácidos. Entonces, el ribosoma se va a encargar de la síntesis de estas cadenas peptídicas y también de ensamblarlas, ¿no? Unir la cadena A con la cadena B y con la cadena C. Y a esto le vamos a conocer como proinsulina. O sea, todavía no tenemos la insulina en sí. Para eso también tenemos que llevarlo a otra organela celular, que es el retículo endoplasmático, que en este caso, en cooperación con el ribosoma, va a generar lo que es la unión de estas cadenas a través de puentes disulfuro. Bien, entonces la cadena A y la cadena B se van a unir por dos puentes disulfuro, como vemos aquí a continuación, ¿no? Va a seguir siendo proinsulina, simplemente la unión por cadenas disulfuro va a darle esta conformación plegada que es característico de la insulina. Luego, pasando al aparato de Golgi, vamos a ver que como recordamos su función, ¿no?, es celular, el aparato de Golgi de lo que se encarga es de formar vesículas, es decir, envolver en vesículas a la insulina, ¿no? Forma una vesícula y está la insulina y en la cadena C, o péptido C. En este caso, asimismo, mientras se van empaquetando las cadenas de insulina, también genera la ruptura o una proteólisis de lo que es la insulina, las cadenas A y B, y la ruptura también se desprende del péptido C. En este caso, nos damos cuenta que la insulina solamente está conformada por las cadenas A y por las cadenas B. El péptido C o la cadena C no conforma parte de la insulina. Para que sea insulina, o mejor dicho, para que la proinsulina se convierta en insulina, tiene que romperse del péptido C. Y luego esto va a estar almacenado aquí en su vesícula hasta que llegue un estímulo que le haga salir, por así decirlo, a la insulina a la sangre. ¿Y cuál es ese estímulo? Pues
principalmente es el aumento de concentración de glucosa en sangre. Este aumento de concentración de glucosa en sangre va a hacer que la glucosa entre por canales LUT, que son característicos de la célula beta pancreática, y va a generar toda una cadena de reacciones bioquímicas. En este caso, la glucosa se va a oxidar y todos los procesos bioquímicos de oxidación de la glucosa nos llevan hasta el ATP. No sé si eso también creo que se ve en academia, pero también todos estos procesos lo van a aprender en bioquímica. Pero de manera resumida, podemos decir que la glucosa se oxida hasta llegar a ATP. Este ATP es el principal estímulo para generar un cierre de los canales de potasio de la célula beta pancreática, y así el potasio, como no puede salir porque sus canales justamente están cerrados, genera que la membrana se vuelva más positiva porque las cargas positivas se están quedando almacenadas en las células. Entonces, si la célula se vuelve positiva, vamos a ver aquí en la curvita, cuando la membrana se vuelve más positiva, eso quiere decir que se está despolarizando. Y justamente la despolarización de la membrana por los cierres de canales de potasio generan que los canales de calcio, que son activados por voltaje, se abran. Entonces, estos canales de calcio activados justamente por la despolarización van a permitir el paso de calcio. El calcio pasa a través de sus canales de calcio que han sido abiertos, y siempre recuerden que cuando llega calcio a la célula, eso genera movimiento. Por ejemplo, no sé si recuerdan que cuando el calcio llega a las células musculares, eso genera contracción. Y de la misma manera, cuando el calcio llega a las vesículas que están almacenando insulina, esto va a generar que las vesículas se muevan y se libere la insulina a la sangre. De la misma forma. Entonces, el calcio siempre genera, por así decirlo, movimiento. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿no? El único estímulo para que la célula secrete su insulina es la glucosa, el aumento de concentración de glucosa en sangre, y la respuesta es no. También hay otros estímulos que generan que la insulina se libere hacia la sangre. Por ejemplo, el aumento de concentración de aminoácidos, el aumento de concentración de ácidos grasos, también el glucagón, el cortisol y también el GIP, ¿no? Que es una secretina. Pero justamente doy el ejemplo de que el aumento de concentración de glucosa genera el aumento de calcio, lo cual genera que se estimule a liberarse la insulina, porque la glucosa es el principal estímulo de secreción de insulina. Entonces, siempre en examen o en cualquier pregunta básica que te puedan hacer, si te dicen cuál es el principal estímulo de secreción de la insulina, pues es el aumento de concentración de la glucosa. Y con esta parte ya hemos visto lo que es la secreción de la insulina en la sangre. Y ahora la pregunta es, ¿qué después sucede cuando la insulina ya está en sangre y va por toda la circulación y llega hacia esos otros órganos? ¿A qué órganos dijimos que llegaba la insulina? Pues llegaba al hígado, al tejido adiposo y también al tejido muscular. Otro datito importante y que deberían saber es que cuando la insulina se libera a la sangre, no se libera sola, se libera con su péptido C. Entonces, el péptido C, como va por la sangre y luego esta sangre pasa por los riñones, estos riñones van a formar lo que es la orina, y en la orina van a liberar este péptido C. Entonces, una prueba importante para saber que las células beta están funcionando es la prueba de función de células beta, en la cual en la orina encuentran al péptido C. Si en caso no se encontrase péptido C, quiere decir que este paciente está recibiendo insulina de manera externa. Ese es en el caso de los pacientes diabéticos, ¿no? Específicamente de la diabetes tipo 1. Ok. Vamos a pasar a la siguiente. Como mencionamos, la insulina ya está formada y ya está secretada en sangre. Sin embargo, va a cumplir sus funciones. Ya. Sin embargo, esta va a cumplir sus funciones dependiendo del estado del paciente, ¿no? Dependiendo si el paciente está en ayuno o ha ingerido alimentos. Conforme a eso, la insulina va a actuar. No es que la insulina actúa todo el rato de la misma manera.
la insulina tiene que detectar si la glucosa en sangre está baja o en niveles en el rango básico, que es de 70 a 100 miligramos por decilitro. Es decir, un paciente que ha ayunado desde la noche anterior no consume alimento, ¿no? Sin embargo, la insulina va a liberarse cuando dijimos que aumenta la concentración de glucosa en sangre. Eso quiere decir cuando un paciente ha ingerido alimento. Ok, entonces vamos a ver qué pasa cuando un paciente está en ayunas, es decir, no ha consumido alimento desde la noche anterior. Los niveles estándar de glucosa se mantienen en 70 a 100 miligramos por decilitro. La insulina, ¿cómo está? Pues se libera, pero en niveles bajos porque no necesita guardar mucha glucosa. Y lo que hace, más que todo, es movilizar las reservas que tenemos de aminoácidos, ácidos grasos y glucosa en sí misma como en forma de glucógeno para que esto sea utilizado como forma de energía. En este caso tenemos que el glucógeno, que es la reserva de glucosa, va a movilizarse hacia el mitocondrias y la mitocondrias va a generar justamente el ATP. Pero no solamente las reservas de glucógeno, ¿no? Luego comienza a sacar las reservas de ácidos grasos, pero también comienza a sacar las reservas de aminoácidos. Eso genera que estas macromoléculas, que son moléculas energéticas, se oxiden en el mitocondrias y genere ATP, y así de esa forma le da energía al resto de células de nuestro cuerpo, ¿no? Este es en el caso de que un paciente no haya consumido glucosa y lo que hace es que las reservas que ya tenemos en el cuerpo salgan y den energía, ¿no? Pero ¿qué pasa en el caso que una persona haya ingerido alimentos? Cuando ingiere alimentos, los niveles de glucosa no deben sobrepasar los 180 miligramos por decilitro. O sea, tiene que estar un paciente sano, come, se le eleva la glucosa, pero no tiene que pasar los 180 miligramos por decilitro. La insulina, ¿cómo está? Pues dijimos que cuando hay un aumento de glucosa en sangre, la insulina se comienza a secretar hacia la sangre. Y lo que hace es justamente llegar a los receptores de insulina, y este receptor de insulina genera que el GLUT4 permite el paso, ¿no?, de glucosa de la sangre hacia la célula. Y así regular su almacenamiento. La glucosa, cuando hay en elevadas cantidades en sangre, tiene que entrar a la célula para poder, ya está, para poder ser almacenada, ¿no? Primero lo oxida, pero luego tiene que ser almacenada en forma de reservas. En este caso, la glucosa tiene que ser almacenada en forma de glucógeno. En conclusión, la insulina va a regular, si estamos en ayunas, que las reservas que tenemos en nuestras células, tanto de glucógeno, de ácidos grasos, de aminoácidos, se muevan para que sean utilizadas en forma de energía. Pero si hemos ingerido alimento, vamos a tener una concentración de glucosa elevada, lo cual la insulina ya no va a sacar nuestras reservas, sino la insulina más bien va a generar, reponer esas reservas que hemos utilizado. O sea, regula el almacenamiento de glucosa en forma de reservas, que es el glucógeno. En conclusión, también de esa forma, la insulina mantiene los niveles de glucosa en sangre de una manera estándar, para que así también esta glucosa en sangre pueda ser llevada a los distintos órganos para que pueda ser utilizado como forma de energía. Uno de esos órganos que utiliza bastante glucosa es justamente el cerebro. El cerebro es un órgano que requiere de glucosa de manera constante, por lo cual la insulina guarda cierta parte, pero cierta parte sí la deja en sangre justamente para que los distintos órganos la puedan utilizar. ¿Ok? Esa es la función de la insulina principalmente, ¿no? Bien, vamos a ver en la siguiente parte unos conceptos que también lo van a aprender y lo van a tener así de por vida, que es el concepto de glicemia, hipoglicemia e hiperglicemia. La glicemia es nada más que la cantidad de glucosa que está circulando en la sangre. Hipoglicemia es cuando los niveles de glucosa en sangre están bajos, y eso sucede cuando no se consume alimento por una gran cantidad de tiempo. El nivel bajo de glucosa en sangre se considera cuando está por debajo de los niveles normales en ayuno, ¿no?, que es de 70 a 100. Si está menos de 70, podemos hablar que un paciente está hipoglicémico. Y hiperglicemia se considera cuando un paciente está con niveles altos de glucosa en sangre. Listo. Ahora, por último, porque esta clase es bien cortita,
vamos a hablar acerca de qué hace la insulina en cada célula, ¿no?, en la que actúa. Mencionamos que los 3 órganos diana de la insulina son las células hepáticas, las células musculares y los adipocitos. Entonces, vamos a ver qué acción realiza la insulina en cada una de estas células. Esta es la última diapositiva, chicos, no se preocupen. Ya vamos a terminar. Bien, entonces la insulina va a estar en la sangre y va a llegar y va a ser reconocido por su receptor. El receptor de insulina va a tener 2 cadenas alfa, que son las que estoy señalando, y 2 cadenas beta. Las cadenas alfa, su función va a ser justamente reconocer a la insulina. Entonces, las cadenas alfa reconocen a la insulina y las cadenas beta, cuando reconocen a la insulina, se fosforilan, se autofosforilan. Y esta autofosforilación de las cadenas beta genera una serie de secuencias y de fosforilaciones también a otras proteínas. Una de esas proteínas que van a fosforilarse justamente por el reconocimiento de la insulina son el grupo de las proteínas de las IRS. Son las principales, así que esas son las que tienen que acordarse. Esta fosforilación de este grupo de proteínas van a generar que se desencadenen acciones bioquímicas importantes, lo cual va a generar que, por ejemplo, se secreten enzimas para oxidar la glucosa o se generen enzimas para poder convertir la glucosa y almacenarlo en forma de glucógeno, etc. Toda esta serie de acciones va a ser generada y desencadenada por la fosforilación tanto del receptor de insulina como de las proteínas IRS. ¿Ok? Bien. También vamos a tener que la glucosa en sangre va a pasar al hígado por su transportador GLUT2. ¿Ya? En este caso, este transportador GLUT2 va a permitir el paso de la glucosa sin depender de la insulina. Este paso de glucosa hacia la célula hepática es independiente a la insulina. Eso tienen que tenerlo en claro, porque hay otros transportadores como el GLUT4, que vamos a mencionarlo más adelante. Esos transportadores sí son dependientes de insulina, porque justamente esos transportadores, como el GLUT4, van a aparecer en la membrana justamente por una acción desencadenada por la insulina. Pero el GLUT2 no. El GLUT2 permite el paso de glucosa independientemente de la insulina. Esa es una de las diferencias principales. Entonces, la glucosa ya dentro de la célula hepática va a hacer una cosa, ¿no? Va a ser oxidada para formar ATP y que la célula hepática funcione. Pero si ya es suficiente, ¿no?, por así decir, la glucosa utilizada, vamos a tener que lo que no hemos utilizado lo mandemos en forma de glucógeno, para lo cual vamos a sintetizar el glucógeno, que es la forma en la cual la glucosa se almacena, y esta síntesis de glucógeno va a ser justamente permitida por la serie de enzimas que es desencadenada por el reconocimiento de la insulina. ¿Ok? Otra de las acciones que podemos hacer es que la glucosa se convierta de acetil-CoA, no sé si recordamos de las clases de bioquímica, la glucosa cuando se está oxidando se convierte en acetil-CoA, pero el acetil-CoA se convierte en malonil-CoA y de esa forma nos da a que la glucosa se convierte en ácidos grasos y de esa forma la glucosa se almacena en forma de triglicéridos, ¿no? Entonces también la insulina no solamente genera que la glucosa se almacene en forma de glucagón, sino también que se almacene en forma de grasa, ¿no? Que es la lipogénesis. ¿Qué otra acción genera todo lo que la reacción en cadena que desencadena la insulina? Otra de las acciones que desencadena es que no solamente nosotros consumimos carbohidratos, nosotros también consumimos alimentos proteicos. Y los alimentos proteicos generan que cuando se degraden, ¿no?, producto de la digestión y de su metabolismo, entre en forma de aminoácidos. Los aminoácidos ingresan y vamos a tener una conformación de aminoácidos, lo cual se va a almacenar, perdón, en forma de proteína, ¿no? Y también la insulina no solamente genera el almacenamiento de la glucosa, sino también que los aminoácidos se almacenan, ¿ok? Esas son las 3 funciones de la insulina en el hígado, en la célula hepática, en el hepatocito. La síntesis de glucógeno, oxidación de glucosa primero, lipogénesis y síntesis de proteínas.
Recordemos que el páncreas libera la insulina a la sangre y primero pasa justamente por el espacio porta, ¿no? Y el espacio porta hace que primero la insulina, la sangre que está llevando insulina, pase primero por el hígado. Y entonces podríamos decir que casi la mitad de insulina producida se queda en el hígado y lo demás pasa a repartirse a los demás tejidos periféricos. En este caso dijimos que otro de los tejidos que va a reconocer insulina es el tejido muscular. Bien, entonces el tejido muscular reconoce la insulina y de la misma manera que arriba va a generar fosforilación. Fosforilación de las cadenas beta, pero no solamente fosforilación de las cadenas beta, sino esta fosforilación genera más desfosforilaciones del grupo de las enzimas IRS. Estas enzimas van a generar, por ejemplo, que, como mencionábamos antes, que el transportador GLUT4 se mueva hacia la membrana. Está en una vesícula formada, como cualquier péptido, y la llegada de la insulina genera que el GLUT4 se ponga en la membrana. El GLUT4, como justamente es dependiente de insulina, va a generar que pase la glucosa. Y de la misma manera que vimos antes, va a generar también la llegada de la insulina que la glucosa se oxide. Si ya utilizamos la suficiente glucosa que necesitamos, vamos a almacenar la glucosa sobrante en forma de glucógeno. ¿Ok? Y de la misma forma que anterior, no solamente consumimos glucosa, sino también aminoácidos, y los aminoácidos se sintetizan y se almacenan en forma de proteínas. Estas son las funciones que genera la insulina en el músculo esquelético. 1. Moviliza el GLUT4 a la membrana para así permitir el paso de glucosa. La glucosa pasa y es oxidada. Es otra de las funciones que genera la insulina en el músculo esquelético. ¿Qué más genera la insulina? Que la glucosa no utilizada se quede en forma de glucógeno almacenada en el músculo esquelético y que los aminoácidos que también llegan a la sangre, producto del metabolismo de las proteínas, se almacenen en el músculo esquelético en forma de proteínas, ¿no? Listo. De la misma manera, vamos a ver que la insulina llega al adipocito, al tejido adiposo. La insulina es reconocida por las cadenas alfa de su receptor de insulina, genera la fosforilación de las cadenas beta del receptor de insulina, pero no solo de ellas, también genera la fosforilación de las proteínas IRS. Y esta fosforilación de las proteínas IRS va a generar las tres reacciones importantes, ¿no? En este caso, de la misma forma que en la célula muscular, va a movilizar a los transportadores GLUT4 hacia la membrana. Una vez que esos transportadores están en la membrana, permiten el paso de la glucosa de la sangre hacia dentro del adipocito. Ya estando el adipocito dentro, la glucosa dentro del adipocito, va a generar que esta glucosa, al igual que como vimos anteriormente, la glucosa se convierta en acetil-CoA, de acetil-CoA pasa a malonil-CoA, y en malonil-CoA se puede formar hacia ácidos grasos, ¿no? Porque es la forma en que la glucosa se almacena en el adipocito. El adipocito no almacena glucógeno, lo que almacena es ácidos grasos, o mejor dicho, triglicéridos. Y eso va a ser posible cuando la glucosa, por transformaciones bioquímicas, se convierte en ácidos grasos. Otra de las acciones del reconocimiento de insulina es que se favorezca la formación de lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa, como su nombre indica, ¿no? Lipasa es una enzima que va a desintegrar lo que es los kilomicrones triglicéridos que llegan a través del metabolismo de las grasas y los pueda convertir en ácidos grasos y de esa forma pueda ser almacenado en el adipocito. Y ya. Y bueno, eso sería todo por la clase de páncreas endocrino. También es importante que ustedes puedan conocer lo que es la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, en el cual el paciente con diabetes tipo 1 es aquel que va a tener islotes de Langerhans destruidos, por lo cual no va a producir la suficiente insulina que requiere su cuerpo. Pero el paciente con diabetes tipo 2 principalmente es que
sus receptores de insulina no funcionan adecuadamente, por lo cual no pueden hacer este paso, ¿no? Que es reconocer la insulina y por lo cual no se desencadena todo lo siguiente que hemos visto, ¿no? Esa es la principal diferencia entre un paciente con diabetes tipo 1 y un paciente con diabetes tipo 2. Y bueno, chicos, eso sería todo por la clase del día de hoy. Más bien, muchas gracias por su asistencia y cualquier consulta también la pueden dejar por el chat o mencionar. Si no, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.